Almachola se agiganta cuando escucho mi guayquino, cuando escucho mi guayquino. Canta mi guayno, mi alma se alegra, mi corazón regocija. Canta mi guayno, mi alma se alegra, mi corazón regocija. Cholo orgulloso, ¿a dónde van ella? Pregonto yo siempre, soy bien peruana. Cholo orgulloso, ¿a dónde van ella? Pregonto yo siempre, soy bien peruana. La gran Amanda Portales, Lucio Portales, qué lindo dúo. Gracias por regalarnos esta canción, Amanda, qué bellísima letra, Almachola. Es un hermoso tema de José Bonilla Peña, pero feliz de la vida de poder estar aquí en esta fecha importantísima, porque estamos ya en lo que viene a ser la serenata a la celebración de nuestro día. Tu día, mi día, el día de ellos y de los amigos que nos ven a través de Mixquitaqui. Queremos agradecerte a nombre de todo el Perú, a nombre de todos los folcloristas, Amanda, porque tú eres una de las gestoras importantes para que hoy podamos celebrar. Así es. Tenemos nuestro día, que es el Día de la Canción Andina, que realmente Mixquitaqui hoy está celebrando a lo largo del programa, y por eso hemos querido invitarte en este bloque muy importante, para que puedas regalarnos también las canciones que tú nos traes con mucho cariño. Bueno, infinitas gracias, y es muy cierto. Estamos en la celebración del Día de la Canción Andina. Tan rápido ha pasado el tiempo, ya son 10 años, es el 10º aniversario del Día de la Canción Andina. Y a propósito, mira, Saiwa, quiero invitarlos de manera muy especial. El día 15 hay una noche de gala en el Teatro Municipal. No lo organiza Amanda, sino la Municipalidad de Lima, la Gerencia de Cultura, y vamos a poder tomar parte muchos artistas de diferentes géneros. Por favor, ¿qué actividades tenemos por la canción andina, Amanda Portales? Claro, por nuestro día, el Día de la Canción Andina, este 15, mis amigos, los invitamos de manera muy especial porque la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima hace una noche de gala en el Teatro Municipal Gironica. Ya saben, amigos, quedan ustedes invitados. La entrada es completamente gratis. No les cuesta, pero lógicamente que la asistencia es limitada, ¿no? Porque, eso es, vamos a celebrar entonces. Tenemos que celebrar nuestro día, así que a todos, feliz Día de la Canción Andina. Y estamos acercándonos también al Día de Papá. Así es. Al Día del Padre, a todos los padres de manera muy especial, un cariño a todos por el Día de Papá. Y nuestro amigo Máximo también está de fiesta. Máximo Barraza, por supuesto. Máximo Barraza está de fiesta, vamos a celebrar con él este 23 y 24 de junio en la derrama magisterial, Cuerdas del Ande. Sexto encuentro de Cuerdas del Ande con Máximo Barraza. Estarán artistas de la talla, ya ustedes conocen, de Julio Mala. Hace muy buenos espectáculos. Buenos espectáculos, y el público conoce ahí. ¿Verdad? Estaremos también celebrando con nuestro amigo Máximo Barraza, y desde ya les agradecemos. Hoy día tenemos un programa para celebrar, porque hemos invitado a muchos artistas. Ahora disfrutemos del encanto, de la magia, del profesionalismo de una gran mujer, orgullo nacional. Ella es Amanda Portales, y vamos a disfrutar de su canto y de su música, ¿no? Claro, después, ¿qué te parece? Después de haber cantado este hermoso tema Almachola, si nos vamos con nuestro corazón, porque nos duele el corazón. Eso, Dios mío, no hables del corazón. ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el corazón? Sí, este tema de Andrés Gastelú les dedicamos con mucho cariño a todos ustedes, amigos, y vayan preparándose para el mes de septiembre con Amanda Portales en el Gran Teatro Nacional. Eso es, pero antes estaremos conmigo, así, Amanda. El 27 de julio, Saigua en un recital de canciones por su aniversario, y en el mes de septiembre con Amanda Portales en el Gran Teatro Nacional. Tenemos todo el año para celebrar con nuestra música. Por supuesto que gracias, sí. Amanda, gracias por regalarnos nuestra música. Amanda Portales, ¿cómo duele el corazón? Aquí en Mixquitaqui.